Hola, bienvenidos. Estamos nuevamente reunidos en esta ocasión para hablar de patrimonio, historia, arte, cultura y en esta ocasión también gastronomía, justamente de la gastronomía como patrimonio cultural inmaterial. Voy a aprovechar para compartirles pantalla porque nuestra temática de hoy va a estar enfocada en un concurso que se va a llevar adelante en Paysandú, Uruguay, el próximo sábado 7 de agosto en el Club San Miguel. Y en esta ocasión lo que nos convoca es un concurso de empanadas. Un concurso que va a tener como protagonistas a muchos trabajadores que tuvieron que reinventarse durante la pandemia y van a exponer sus productos. Este evento ha sido organizado por Martín Irrazábal, Casandra La Cuesta y Patricia Galeano. Y estos organizadores, con un gran espíritu sanducero y emprendedor, bueno, en esta ocasión me han convocado a mí junto a otros expertos en gastronomía. En este caso mi área de formación está enfocada en la historia y en el patrimonio, y desde allí haremos nuestro aporte. Pero en esta ocasión mi aporte va a venir justamente desde el lado del patrimonio gastronómico cultural. Para ello se han desarrollado una serie de charlas previas, preparatorias a este evento, y en esta ocasión, bueno, quisimos compartir con ustedes la que yo he preparado, que tiene que ver con la historia de la empanada. La historia de la empanada uno la puede vincular a nuestra herencia cultural española, pero sin embargo tiene sus orígenes mucho más atrás en el tiempo, se remonta hasta los egipcios, inclusive los persas, y desde ahí es que vamos a hacer un pequeño recorrido histórico que involucra incluso también a la historia del arte, para conocer un poco más sobre este bocado que forma parte de nuestra mesa muchas veces a diario y que no siempre conocemos realmente el peso que ha tenido en la historia de la humanidad. Por eso los invito a comenzar haciendo este recorrido. Para ello, quería recordarles que dentro del grupo de investigación académica sobre gastronomía cultural, estamos trabajando en una línea de investigación que hemos denominado Con Gusto a Patrimonio, y que nuestro objetivo justamente es rescatar todo lo que tiene que ver con la gastronomía local, con aquello que hace a nuestra identidad como sanduceros. Y bueno, entendemos que la empanada obviamente no es solamente sanducera, sino que es del Río de la Plata, pero hay, digamos, una impronta particular que los sanduceros están buscando darle a este bocado, y que justamente se va a llevar adelante en este concurso, que tendremos la oportunidad de valorar en los próximos días. Bien, cuando uno piensa en patrimonio cultural, casi siempre lo asocia a los monumentos, las colecciones de objetos, las expresiones vivas heredadas de nuestros antepasados, los usos sociales, los rituales, los actos festivos, los conocimientos y prácticas relativos a la naturaleza. Por lo cual, la gastronomía no puede quedar ajeno a ello, justamente por ser un elemento identitario de las comunidades, y más aún cuando estas comunidades se apropian de ese elemento, es que se convierten en patrimonio. En la clase anterior, en el video anterior, que hablamos sobre las carnes de caza, también estuvimos haciendo referencia a este autor, que yo quise retomar, pero en el cual no me voy a detener, simplemente para enfatizar sobre la importancia que tiene la comida en nuestra cultura, obviamente no solo para nuestra subsistencia, sino también para reconocernos en ella como herederos de un pasado que nos une como humanidad y nos une como comunidad más local. Entonces, un poco por ese lado ha ido nuestra afición a este tema, que resulta tan interesante y tan fascinante a la hora de ir descubriendo, a veces en cada plato, en cada preparación, una historia que va mucho más allá de lo que tenemos a simple vista.
con la profesora María Julia Burgueño, que ustedes pueden ver ahí en la fotografía, quien ha sido designada por el Comité Internacional para la Conservación del Patrimonio Industrial, y ella, bueno, ha tenido la amabilidad de nombrarme su colaboradora desde Paysandú, para todo lo que tiene que ver con la investigación vinculada a la conservación y al patrimonio industrial. Bueno, estamos trabajando coordinadamente en próximas actividades, y en esta ocasión hemos recibido su apoyo también para trabajar con respecto a la industria agroalimentaria, y obviamente que dentro de la industria agroalimentaria también tenemos fundamentalmente la producción de comida, no solo a gran escala, como sucede con la industrialización, sino también los pequeños almacenes, los primeros grupos que se empezaron a dedicar, en forma tal vez más rudimentaria, a la producción de comida. Entonces, bueno, estamos trabajando en esta línea con la profesora María Julia Burgueño, y además vamos a tener próximamente una actividad del Observatorio Gastronómico, que consiste justamente en recuperar la industria agroalimentaria sanducera, que tiene una vastísima producción en cuanto a cantidad de empresarios industriales que desde la década de 1930, incluso desde antes, desde el siglo XIX, han caracterizado a Paysandú y lo han convertido en un referente en lo que tiene que ver con el patrimonio industrial. Bueno, cuando hablamos de gastronomía y patrimonio agroalimentario, obviamente que la empanada está dentro eh, de esos representantes de nuestra cultura, porque justamente una empanada se hace en base a harina, ¿no?, para la elaboración de su masa, y ahí tenemos la producción de trigo. En el caso, por ejemplo, de sus rellenos asociados a los vegetales, la producción de la huerta, la carne también incorporada. Entonces es inevitable no concebir a la empanada como un producto consecuencia de la industria agroalimentaria. Por eso también es importante tenerla presente y ubicarla dentro de esta investigación. Cuando hablamos de la gastronomía como patrimonio cultural, es porque también justamente estamos trabajando en esto de identificar aquellos platos que nos hacen sanduceros, que nos identifican como sanduceros, que no sean solamente el postre chajá, que obviamente ya tiene sus reconocimientos, pero como ir descubriendo en aquellas preparaciones clásicas cotidianas que a veces uno encontraba en el ámbito familiar exclusivamente, algo que es común a todos. Entonces, por ese lado, hoy hemos ido enfocando esta charla. Existen diferentes organismos internacionales en el mundo. España tiene un gran foco en ello, justamente el organismo que ha designado a María Julia como representante para UNESCO, tiene su sede principal en España, pero también hay otras asociaciones que se encargan justamente de la protección del patrimonio gastronómico como una necesidad para irse apropiando de aquellos elementos tradicionales de cada comunidad o zona geográfica y difundirlos, ¿no?, para darle justamente ese sello característico de cada región. En el caso de la Asociación Internacional para la Protección del Patrimonio Gastronómico, hemos recuperado 3 principios que desde allí se promueven y que nosotros también queremos promover desde este grupo del GRIAL, ¿no?, el Grupo de Investigación Académica, e incluso desde el propio concurso de Empanadas en Círculo, que están asociados justamente a esto del patrimonio, ¿no? En principio necesitamos un proceso de identificación, ¿no?, reconocer cuáles son esos elementos realmente nuestros, realmente sanduceros, realmente uruguayos, para después, bueno, tener herramientas para protegerlos, para preservarlos, para continuar reproduciendo instancias en donde salgan a la luz, en donde también se difundan, porque justamente el tercer principio tiene que ver con la promoción de esto. Y por eso, tanto desde el Observatorio Gastronómico como desde el Grupo de Investigación Académica, estamos buscando promocionar, o sea, dar a conocer esa variada gastronomía local, esa herencia cultural que hasta el momento nos ha venido identificando y que por ahí no somos tan conscientes de ello.
Desde UNESCO, por ejemplo, se han reconocido 4 cocinas a nivel internacional que han sido consideradas patrimonio cultural inmaterial de la humanidad. Esas cocinas, a modo de marco teórico para esto, ¿no?, que hoy nos convoca, son la cocina mediterránea, la cocina tradicional francesa, la cocina tradicional japonesa y la cocina mexicana. Obviamente que son tradiciones que están fuertemente arraigadas en sus comunidades, que identifican a lo largo y ancho de todo el planeta justamente a las culturas a las que pertenecen, y por eso la UNESCO ha considerado declararlas patrimonio inmaterial de la humanidad. Pero ya va siendo tiempo de que también cada comunidad vaya desarrollando su propia identidad gastronómica y culinaria. Sucede lo mismo, por ejemplo, con Perú, que tiene una gastronomía reconocida a nivel internacional, que es muy buena, que incluso es considerada de las mejores del mundo. Y bueno, por esa línea es que nosotros continuamos trabajando. Cuando uno piensa en el origen de la empanada en el Uruguay, ¿no? Bueno, ¿cómo llegó al Uruguay? ¿Cómo llegó al Río de la Plata? Obviamente que no podemos dejar de vincularlo con la colonización española en América. Esa colonización española en América que nos ha heredado su cultura, que en el Uruguay está muy fuertemente arraigada, obviamente que no solo la española, la italiana, generalmente la europea, porque como dicen por ahí, descendemos de los barcos, y a pesar de que es innegable también nuestra herencia cultural de los pueblos originarios, sí es fundamental el aporte que los inmigrantes han hecho a todo esto de la cultura gastronómica y también del desarrollo industrial, porque justamente ha sido clave el aporte de los inmigrantes a Paysandú para su desarrollo industrial. Entonces, ahí las imágenes que ustedes pueden ver en este momento en la presentación ilustra algunas de las vendedoras ambulantes de la época colonial, donde era frecuente encontrar la empanada como un producto accesible, cotidiano, que después con el tiempo vamos a ver que se va a ir perdiendo en el Uruguay, y va a ser recién hasta después de la década del 80 que la empanada se vuelva popular. Gran parte de lo que fue el siglo XX y fines del siglo XIX, la venta popular de la empanada estuvo como suspendida un poco en el tiempo. Pero nuestro objetivo también es ir un poco más atrás en el tiempo, más allá de la época colonial. Sabemos que a nosotros nos lo heredaron los españoles, pero que a su vez a España llegó también de la mano de los moros, ¿no?, o de los árabes, o de la cultura musulmana, cuando se dio la invasión a la península ibérica. Pero si indagamos más atrás en el tiempo, podemos encontrar que las referencias más antiguas a empanadas las encontramos en el mundo árabe. En Egipto hay algunos registros de un bocado un poco más grande, lo que sería después como una desviación de lo que va a ser el calzone italiano, pero eso ya forma parte de otra línea gastronómica, como es la de la gastronomía italiana, también muy identitaria, ¿no? Si pensamos en las pastas, si pensamos en las pizzas, justamente identifican a la gastronomía italiana. Pero en el caso, por ejemplo, de las empanadas y su origen árabe, hay algo que todavía perdura, que es esta forma de preparar las fatay, o fijas, que son conocidas en el mundo árabe y que también se accede a ellas a través de la comida internacional, que son elaboradas con carne de cordero y masa de trigo burgol. Entonces, en este mundo árabe, también cercano a lo que es geográficamente toda la cultura judía, ¿no? Es difícil encontrar empanadas, o es muy poco frecuente, diríamos, por un tema también religioso, empanadas con carne de cerdo. Predominan con carne de cordero o con carne de vaca, pero muy difícilmente se consiguen empanadas con carnes de cerdo, porque justamente
desde tiempos bíblicos ha sido considerado un animal impuro y por lo tanto no forma parte del consumo culinario de estas culturas. Entonces ahí también la religión está marcando el paso, está marcando el ritmo de lo que va a ser el desarrollo de la gastronomía como parte del patrimonio. Como les decía, en Egipto hay algunos registros asociados a cierto consumo de un bocado que podría asemejarse a estas fatay y que, bueno, más adelante se expandió por todo el mundo oriental. Sin dudas, los registros más antiguos nos llevan a este señor, Tariq ibn Ziyad, que fue quien lideró la expedición musulmana que dio origen a la conquista de la península ibérica, allá por el año 711 después de Cristo, y que, bueno, en esa invasión musulmana, obviamente que la península ibérica adoptó muchas prácticas culturales, entre ellos obviamente la gastronomía, pero también el arte, y eso nos fue transmitido a nosotros también. Con este señor, con Tariq, no solamente llegaron las empanadas desde el punto de vista gastronómico, sino que hay testimonios que revelan que llegaron también los alfajores, los hojaldres y las mermeladas o los almíbares, ¿no? Todo ese dulce preparado, bueno, en base al azúcar, es muy frecuente en esta época y se cree que fue traído hacia la península ibérica de la mano de este musulmán. Bien, indagando en documentos, ya un poco más cerca en el tiempo, estamos hablando del siglo XVI, 1520, tenemos el registro de la primera receta de empanadas. La primera receta de empanada aparece en un libro de cocina muy famoso de Ruperto de Nola, y allí, bueno, es donde se encuentra la primera preparación de una empanada más clásica, justamente con carne con carne roja, ¿no? Que en esta ocasión no es de cerdo, obviamente, con carne de cordero, de vaca, algunos vegetales, en una masa preparada con harina de trigo, ¿sí? Obviamente que originalmente frita en grasa animal y con esa forma que nosotros conocemos, ¿no? De preparar la masa en una especie de círculo, ¿no? Bien. Pero es interesante también los vestigios que nos deja la historia del arte con respecto a esto. Y hay una catedral muy conocida, que es la Catedral de Santiago de Compostela en España, y es conocida por las peregrinaciones que se hacen hacia ella desde hace más de 800 años, en donde el peregrino, o sea, aquel que se encamina a recorrer un extenso territorio que a veces se origina ese camino en Francia o en Portugal o incluso en Inglaterra, en diferentes zonas de Europa se inician caminos que conducen hacia la Catedral de Santiago de Compostela, ¿no? Que se conoce como el Camino de Santiago. Cuando uno llega, después de haber recorrido muchos kilómetros a esa catedral, se encuentra con un enorme pórtico de estilo románico, que fue diseñado por el mestre Mateo, y en ese pórtico, dentro de las más de 100 figuras escultóricas que aparecen y de altos relieves, se encuentra esto que podemos encontrar acá, que podemos visualizar, que en realidad tiene varias interpretaciones. La primera, la más aceptada, es aquella de que se considera un demonio comiendo una empanada. ¿Por qué un demonio comiendo una empanada? Bueno, porque obviamente que era común en las iglesias medievales plasmar las figuras de los demonios, también porque recordemos que el arte románico representaba eh, el alfabeto de los iletrados, ¿no? Las iglesias románicas servían de alguna manera como la Biblia de los iletrados, de aquellos que no sabían leer y escribir, porque a través de sus imágenes
se contaban los diferentes pasajes. Entonces, se cree que justamente este demonio comiéndose la empanada representa a uno de los 7 pecados capitales conocidos como la gula. Y que el artista había elegido el bocado de la empanada para representar la gula porque era algo que se comía en abundancia en la región. Y que también era común que los viajeros que llegaban a la Catedral de Santiago de Compostela, que llegaban a esta zona, trajeran, ¿no?, como su alimento nómade, ese bocado, ¿no? Que además tiene otras historias interesantes, porque cuando expulsaron a los árabes de la península ibérica y no les permitían llevar sus joyas de oro, bueno, ellos al parecer las escondían también en las empanadas como relleno, ¿no? Un relleno de oro, un valioso relleno, digamos, y podían sacarlas de España en ese camuflaje, ¿verdad? Entonces son infinitas las historias que se pueden encontrar vinculados a la gastronomía. También el repulgue de la empanada, qué interesante este aspecto, ¿no? Porque uno cuando se encuentra con la empanada, obviamente que una de las cosas que nos atrae visualmente es cómo ha sido terminada, ¿no? Esa terminación, que incluso tiene cientos de formas, y nunca se imagina, nunca se pregunta, bueno, ¿de dónde viene esa idea de darle esa terminación a la empanada? Bueno, algunos registros, algunos testimonios nos llevan a la ciudad de Cromwell, en Inglaterra, perdón, de Cromwell en Inglaterra, en el siglo XVIII, a las minas de carbón, donde obviamente las condiciones que ya conocemos del trabajo durante la Revolución Industrial eran extremadamente insalubres, totalmente sin hábitos de higiene, ¿no? O sin condiciones para que se pudiera dar la higiene, por ejemplo, como el lavado de manos antes del almuerzo. Entonces, al parecer, no se sabe si fue idea de las esposas de estos trabajadores o de ellos mismos, pero pedían que el borde de la empanada que iban a consumir fuera más grueso. Entonces ellos podían agarrarla de ahí, comerse el relleno y después tirar ese borde. ¿Por qué? Porque las manos con las que agarraban ese borde casi siempre estaban contaminadas de arsénico y significaban una muerte segura si uno consumía los alimentos contaminados por ese veneno, ¿verdad? Entonces, bueno, lo que hoy resulta ser lo más atractivo por ahí de la empanada, ¿no? Lo que uno siempre deja para el final para comérselo, que es el repulgue, en esta ocasión era descartado por las condiciones sanitarias que significaba, pero que curiosamente el repulgue salvó muchas vidas de los trabajadores de las minas durante la Revolución Industrial. E incluso se decía que el diablo no entraba a la ciudad de Cromwell porque tenía miedo de ser convertido en relleno de empanada. Fíjense qué curiosas las historias que aparecen en torno a esto. ¿Qué pasa con la empanada en Uruguay? ¿No? ¿Cuál es la empanada made in Uruguay? Bueno, obviamente que nosotros tenemos importantes estudiosos de estas temáticas, como ha sido el antropólogo Gustavo Laborde, que ha investigado sobre el origen de nuestra cocina, sus influencias, ¿no? Y bueno, a pesar de que dice que no hay muchos platos originarios de Uruguay, sí hay platos de los cuales nos hemos apropiado y les hemos ido dejando nuestra propia impronta, ¿no? Nuestro propio sello de identidad. Entonces, en el caso, por ejemplo, de la empanada, antes de pasar a la diapositiva siguiente, sabemos que se consumió durante la época colonial, sabemos que hubo un periodo como de reserva exclusivamente a la vida familiar, donde no se vendía masivamente, ni en roticerías, ni en panaderías, sino que solamente era para el ámbito familiar, alguna fiesta, cumpleaños, etcétera, o para cuando uno se iba de campamento o de pesca, ¿no? Y llevaba ese bocado para acompañar.
o cuando llovía, ¿no? Y acompañaba a las tortas fritas, pero no era de venta masiva, como sucede hoy, que uno puede encontrarse hoy en cualquier panadería, en cualquier roticería, en cualquier restaurante, una oferta variada. Incluso ahí tenemos casas de empanadas, ¿verdad? Va a ser recién en la década del 80 cuando las empanadas se empiecen a industrializar, o sea, las tapas se empiecen a vender, las tapas de empanada que venían, las primeras llegaban desde Argentina y llegaron a Punta del Este, por allá por el año 84, donde, bueno, ahí se empieza como a popularizar un poco más el consumo de empanadas como tal, y la venta empieza a aumentar en lugares donde hasta ahora no se utilizaban, ¿no? Como les decía, panaderías, roticerías, restaurantes, cafeterías, etcétera. Entonces, eso se debe mucho a la influencia argentina. Incluso hay una anécdota interesante que estuve leyendo, en donde se dice que también en algún momento había un avión, vieron que son famosas las empanadas salteñas, que transportaba empanadas desde Salta a Buenos Aires, y en el aeropuerto había un puesto de delivery que se encargaba de repartir esas empanadas que habían sido encargadas durante el día en sus diferentes lugares, porque no había como la empanada hecha en Salta, que justamente se caracteriza y es algo que identifica a esa ciudad. Bien, entonces Aerolíneas Argentinas había asignado un vuelo exclusivamente para el transporte de empanadas que se vendían como delivery en la ciudad de Buenos Aires. A esas anécdotas vinculadas también a Buenos Aires, hay un libro muy interesante del señor Prieto Sorba. El señor Prieto Sorba también fue uno de los creadores del canal El Gourmet, y ha escrito sobre la comida argentina y la influencia italiana, ¿no? Porque él es ítalo-argentino. Entonces, en este libro, que se llama Santa Empanada, donde hay más de 160 recetas de la Argentina y del mundo, supuestamente según él las mejores, es interesante ver cómo él personifica a la empanada. Fíjense que habla de Santa Empanada, ¿no? Le da un carácter hasta místico a la empanada, y en una de las frases que pudimos rescatar en la promoción de ese libro, él la diviniza, ¿no? La casi hasta como una especie de deidad, ¿no? Porque dice: divina empanada, embajadora de identidad, cultura y tradición de cada territorio, síntesis de comidas y recetas de los pueblos, alma latina y ciudadana del mundo, noble y humilde, popular y de perfil bajo. Y sobre eso de popular, de ciudadana del mundo, es que vamos a volver sobre el final para darle cierre a esta actividad. Bueno, ya entrando justamente en el cierre de esta charla, de esta breve presentación en realidad, porque no llega a ser una charla en sí, queríamos ver que el mundo moderno también se ha apropiado de este bocado para su comercialización, y la industrialización de la empanada nos deja ver algunas presentaciones como esta que podemos encontrar, en donde o se venden las tapas solamente para ser horneadas o para ser fritas, o se vende ya la empanada preparada congelada, ¿no? Como ven ahí, empanadas de carne con aceitunas horneadas congeladas, prontas para sacar y meter en el microondas, y ya está listo, ¿no? Propio de los cambios de la vida moderna, propios de los cambios que la sociedad moderna y la mujer que trabaja, ¿no? Y que ya también necesita organizar con tiempos más rápidos su alimentación y la de su familia, bueno, puede recurrir a estas opciones más prácticas. Bien, para finalizar, quería comentarles también que cuando hablamos del repulgue, pero cuando hablamos en general de toda la presentación de la empanada, hay un aspecto fundamental que es lo estético, ¿no? La gastronomía es una de las formas de arte más completas. Es una forma de arte efímero, porque tarda, o demora lo que uno puede tardar en consumir esa producción artística. Pero la forma de presentar en las nuevas tendencias gastronómicas el plato ha sido clave. ¿Por qué? Porque capta
uno de los primeros sentidos, ¿no?, que uno utiliza cuando se enfrenta a una obra de arte, que es la vista, ¿no? Después tenemos el olfato, obviamente el gusto, el tacto cuando la tomamos, y el oído cuando empezamos a masticar, degustar, o los propios sonidos cuando se está dando la preparación. O sea que es un arte completo que captura los 5 sentidos, y obviamente que la empanada en esta ocasión no podía quedar ajena a ello. Por eso consideramos que es importante también valorar el aspecto estético de la presentación, cómo se presenta el plato en este concurso, porque realmente es fundamental. Recordemos que los griegos, que tenían una concepción clásica de la belleza, decían que realmente bello era todo aquello que resultara agradable a la vista, y lo que resulta más agradable a la vista es cuando uno se encuentra con el equilibrio en la presentación, con las proporciones, con nada que se salga de su lugar, ¿no?, que haya una armonía en las formas. Entonces, ese es un aspecto muy interesante a tener en cuenta. De todas formas, nosotros queríamos cerrar esta presentación agradeciendo la oportunidad de participar y de ser parte de este jurado de Empanadas en Círculo, y valorar esta iniciativa que llevó mucho tiempo de trabajo de los organizadores, y que apuesta a recuperar justamente el patrimonio gastronómico como identidad sanducera, pero que además recupera un plato, un bocado, en esta ocasión, que es popular, ¿sí?, que ha sido peregrino del mundo, ¿no?, porque protagonizó ese caminar del viajero que llegaba incluso, bueno, hasta las catedrales sagradas en Europa, pero también que es símbolo del viajero hoy, ¿no?, porque quién que no se va de paseo, de campamento, tiene una salida, etcétera, no se lleva unas empanadas, ¿no? Por eso la empanada es peregrina, es popular y convoca, ¿no?, porque nunca se come una, ¿sí?, sino que llevamos varias, y casi siempre cuando llevamos es para compartir con alguien. Entonces, bueno, agradecer y valorar estos encuentros que nos unen como comunidad y nos hacen recuperar este sentido de pertenencia a la tierra que realmente nos identifica. Muchas gracias, nos estamos viendo.